Yo tengo una perspectiva bastante curiosa acerca del desarrollo infantil. He tenido pocos estudios con respecto a esta rama de la psicología. Creo que cuando uno nace es un niño, es un individuo, después pasa a ser un adolescente, un sujeto dispuesto a cambios, actitudes y a condiciones materiales. Y por último, se hace un adulto, una persona que desarrolla una personalidad ya pues adquirida a partir de todo lo que se vio anteriormente. Esta perspectiva no es más que mía. Yo soy Alfaro. Buenos días, tardes o noches, desde donde nos estén viendo. Y bienvenidos a nuestro programa una vez más. No tiene nombre, ya se nos ocurrirá uno. Y hoy traje una invitada muy especial con respecto a la introducción también. Ella es Areli, psicóloga infantil, y vamos a hablar precisamente de eso, del desarrollo de los niños, de cómo van creciendo y cómo se les debe de tratar a grandes rasgos. Areli, un placer. Mucho Ella gusto. también es integrante de SEIP, si gustas presentarte. Sí, bueno, como ya lo mencionó él, mi nombre es Areli, tengo poco tiempo aquí, bueno, más o menos. Y sí, yo me enfoco más en el trabajo y en el acompañamiento pues a niñas, niños y adolescentes. Aunque pues el trabajo no siempre es solo con ellos, sino también con las familias, más que nada. Ujú. Qué bien que lo mencionas, Areli, porque precisamente quería empezar por ahí. Este programa va a estar enfocado más que a niños, a padres, porque muchas veces cuando uno va al psicólogo piensa que deja al niño, ¿no? Una guardería. Pero Ujú. no, realmente debe de haber una aportación también del padre. Ahí Ujú. te hago una pregunta, Areli, y probablemente es la que giremos en todo el programa, Claro. porque parece simple, pero es más complicada. Yo como tutor, padre, primo, tío, figura de autoridad, ¿cómo debo de tratar a un niño para que crezca bien? Ok. Bueno, creo que ahí van muchas cuestiones, ¿no? Ajá, También para como enfatizar, el decir, para que crezca bien, pues, ¿qué significa para mí principalmente ok, bien, ¿no? O sea, ¿qué considero que mi hijo o mi hija debe de, de ser cuando sea grande o incluso en el presente, ¿no? No trasladarnos tanto al futuro, sino más bien qué es lo que deseo que mi hija o mi hijo esté viviendo ahora, ¿no? Entonces, en base a eso, pues, y un poco fundamentándonos en la crianza respetuosa, eh, pues creo que más bien validar sus emociones, darles espacios seguros y de bienestar para ellas y para ellos en los que ellos se puedan expresar, eh, en los que puedan ser niños y niñas, ¿no? O sea, en el que puedan jugar, puedan explorar, puedan equivocarse y a través de ello puedan aprender, que las muestras de cariño estén presentes y que sean, que ellos mismos se consideren personas que son importantes para su familia, ¿no? Y no solamente que sean agentes pasivos dentro de su comunidad y de su familia. acabas de mencionar muchos temas. Me gustaría empezar uno que me llamó mucho la atención. Ajá, Dijiste que sean niños y niñas. Creo que para la audiencia, incluso para los que estamos presentes aquí, ajá, eh, tuvimos a lo mejor diferentes formas de crianza, ¿no? Crecimos a lo mejor con padres más estrictos o más llevaderos, por así decirlo. ujú, Pero dentro de la cultura mexicana, como tú comentas, dentro de esta cosmogonía, sociedad mexicana, hay características que se les dan a los niños que son buenos niños, ¿no? ujú, El niño que no chilla, el niño que obedece, el niño ujú, que hace caso. Y como tú comentabas, habría que ver qué es lo que es ser un buen niño. ujú, Un buen niño debe de chillar, debe de aguantarse eh, todos estos sentimientos o qué debe hacer, porque también aquí entra una perspectiva interesante que es la de género, ¿no? ujú, No se le pide lo mismo a la niña que al niño. El niño claro. debe ser más como el padre, ¿no? Como mi papá, por así decirlo. Ajá, Y la niña pues debe ser más una princesa o se crece con ese estereotipo. Entonces, ajá. ¿cómo diferenciamos o cómo entendemos qué está bien y qué está mal para que un niño crezca de forma sana? ¿Los berrinches son sanos o no son sanos? Ese tipo de situaciones. Me gustaría Ujú. que ahondemos más ahí. Sí, bueno, justo como lo que mencionas de los berrinches, pues son
niñas y niños que apenas están insertándose en el mundo, ¿no? O sea, cuando nacemos, pues quiénes son nuestros primeros vínculos, ¿no? Mamá y papá. Ujú. Y en base a eso, pues vamos a crecer y vamos a decir, y vamos a empezar como a imitar los comportamientos de ellos, ¿no? Y después, posteriormente, pues pasamos y se expande nuestro mundo social, Ujú. ¿no? Entramos al kinder o a la primaria o incluso a la guardería, pero ya tenemos contacto con otros seres que son parecidos a nosotros, ya no solamente adultos, sino también que son de nuestra misma edad, gustos e intereses pues muy parecidos. Y por lo tanto, pues es normal y en base a las etapas del desarrollo, pues que nuestras emociones, las emociones de los niños y de las niñas, pues también van a empezar a hacerse más notorias para ellas y para ellos, ¿no? Ujú. Entonces, pues los berrinches surgen a través de eso, ¿no? De que yo deseo algo y a lo mejor eso no lo consigo de manera inmediata, mis necesidades no se satisfacen o muchas otras cuestiones, ¿no? Pero pues los berrinches en realidad son totalmente normales y más a edades muy tempranas, ¿no? Como los 2 años, este, los 3, los 4 años, que apenas estamos justo entendiendo como todas esas emociones y entonces como adultos a veces se nos olvida ese proceso y esperamos que los eh, infantes se comporten como adultos chiquitos, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Pues que esos si el niño está enojado, entonces espero que me diga, estoy enojado, ¿no? O que si estoy triste, que te diga que estoy triste, pero que no llore, o que no me tire al suelo, o que no esté gritando, porque entonces es incómodo para mí y para los demás adultos a mi alrededor. Pero a ese niño o a esa niña nunca se le ha demostrado, no se le ha modelado, no se le ha hablado sobre emociones. Entonces, cómo esperamos como adultos que esas emociones sean nombradas y sean reguladas de manera adecuada, ¿no? Claro, se piensa que ellos ya crecen así o que lo van a entender, ¿no? Como estas formas de pensar implícitas de, es que el niño ve que yo estoy, que mamá se enoja, pero mamá no se me rinche, entonces debería actuar igual. Ujú. Mencionaste algo muy importante. Si puedes dar una pequeña introducción más que nada para las personas que pues a lo mejor no saben mucho de psicología, Ajá. de lo de las etapas del desarrollo, porque es algo que se ve durante toda la carrera, en sistémico, en un montón de Ujú. ramas. Entonces, ¿cómo podrías decir qué son las etapas de desarrollo? Ok. Bueno, nuestra vida eh, se divide por etapas y ya hay muchos autores que las dividen Ujú. de diferentes maneras, ¿no? Está Eric Erikson, Piaget, y entre otros. Em, pero más de manera general, digámoslo, no centrándonos en una sola teoría, pues se basa como en el nacimiento, sería como la primera etapa, los primeros años de vida, que entraría como de los 2 a los 4 años aproximadamente. Ujú. De los 5 se basa como hasta los 8 más o menos, y de los 8 hasta los 12 se podría decir, y ya después, que ahí termina como la niñez, ¿no? Ujú. Pero ya a partir de los 12 empieza la adolescencia, que es pues otra etapa con sus complejidades y Ujú. particularidades, ¿no? Sí. Y después ya entra la adultez temprana, que va como de los 18 a los 23, más o menos. Como ya voy a finalizar mi adultez temprana. Ya lo sé, es difícil. Sí. Y después pues entra la adultez y ya posteriormente adultez mayor y vejez. Ok. Retomando lo de la plática y hablando de adulto, uno cuando es niño muchas veces tiene esta fantasía de ser adulto, tener estas mayores libertades de pues salir y que tu mamá no te regañe o ir con tu amigo, con tu amiga a su casa a jugar con la consola o con lo que sea Ajá, y tener pues más libertades, ¿no? Pero uno cuando es adulto después quiere volver a esa niñez, ¿no? De, sin responsabilidades ni nada de eso. ajá. Retomándolo con el punto anterior, ¿cómo hay que tratar
Y con respecto al tema de los berrinches, ¿cómo se tratan a los niños cuando tienen estos berrinches? O no necesariamente berrinches, porque muchas veces lo ligamos a que un berrinche es por lo mismo, ¿no? Ay, el niño ya empezó con su berrinche y pensamos que a lo mejor todo es igual o está berrinchudo porque no se le compró algo o por diferentes situaciones, Ujú, pero le atribuimos que es la misma característica. ujú. Eh, Como figura de autoridad o como padre, ¿cómo debería actuar ante estas situaciones de forma, por así decirlo, correcta? En donde el niño sí se puede expresar, pero tampoco se le haga maña, ¿no? Porque después hay unos que se aprovechan de sus berrinches de, Ujú, ya vi que mi papá me compra lo que quiere cuando empiezo a llorar y empiezo a manotear, pues siempre lo voy a hacer. ujú, Entonces, ¿cómo debería actuar como figura de autoridad tu padre? sí. Pues me parece como importante nombrar que hay diferentes límites Ujú, y bueno, el primero, como de forma muy breve, ¿no? Lo voy a mencionar, pero el límite, cuando hay límites difusos, pues es como tú lo mencionas, ¿no? O sea, no sé qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, en qué momento me pueden regañar, en qué momento me van a felicitar. Y entonces, pues hay un descontrol a nivel familiar, ¿no? A nivel sistema. Entonces, Mm, como no sé qué puedo hacer o qué no puedo hacer, pues si siempre que lloro me das un juguete y el día que lloro y no me das el juguete, pues obviamente va a haber mucho más caos, ¿no? ujú, Porque no tengo esa recompensa que me estás dando y entonces pues se pueden desarrollar muchísimos más conflictos a nivel familiar y después está pues los límites muy rígidos, que es donde no hay esa flexibilidad o esa libertad a expresarte o al decidir o incluso al equivocarte, ¿no? O sea, es como el decir, eh, tienen una rutina muy estricta y si algo no sale bien, no se cumple, pues entonces hay regaños, hay castigos. Este, si yo quiero un pantalón rosa, pero mi papá ni siquiera me va a preguntar qué pantalón quiero, ¿no? O sea, me ujú, va a comprar el que él quiere y ni modo, me aguanto, ujú, ¿no? O sea, porque si entonces yo digo que ese no quiero, pues entonces probablemente va a haber un castigo. Y entonces las niñas y los niños pueden crecer con mucho miedo al expresarse, con una autoestima pues no óptima y mayores dificultades, ¿no? Como con esa seguridad en sí mismos. Y el tercero pues son los límites claros, que son como los esperados, ujú, en donde te dejo tener cierta libertad, te dejo tener flexibilidad, pero sin olvidar que hay acuerdos, hay reglas en la casa que se deben de cumplir para tu bienestar y para el bienestar de todos los que conformamos la familia, ¿no? Um, y pues en base a eso, en lo que me mencionabas de cómo puedo acompañar un berrinche, que actualmente algunos autores ya lo llaman como desregulación emocional, para quitarle como esa connotación negativa que a veces se ujú, da a los berrinches, eh, y también con un enfoque en crianza respetuosa, pues se dice que debes de validar la emoción. Si un niño está enojado y está probablemente tirándose en el piso o está pataleando o gritando, es mencionarle como veo que estás enojado y dar ese espacio para que procese esa emoción, ¿no? Porque si entonces yo lo encuentro en el pico más grande de su desregulación emocional e intento regresarlo y como regañarlo o explicarle que lo que hizo no está bien o intentar tranquilizarlo, pues el niño, ¿qué va a hacer? Me va a mandar bien lejos porque ahorita no necesita eso, ¿no? Más bien necesita vivir esa emoción. Entonces darle espacio a que, a que haga eso y obviamente que si está lastimándose a él o lastimando a alguien más, pues tengo que intervenir, ¿no? Pero si ujú. solo son llantos o gritos, puedo dar permiso a que haga eso y después eh, retomo
pues lo que provocó esa desregulación, ¿no? Si fue a lo mejor que ya se acabó la hora de jugar, que tal vez no quiere hacer tarea o otra cuestión, pues lo conveniente es bajarte al nivel del niño o de la niña, nombrar de nuevo la emoción que vivió él para que reconozca y diga, ah, ok, cuando estoy enojado, reacciono así, ¿no? Y conozca. Y después decirle, no estuvo bien lo que hiciste porque tal y tal y tal cosa, que ya dependerá mucho de la situación en específico. Y después brindar como una solución a aquella situación que pasó, ¿no? O sea, por ejemplo, si fue en el caso de que se acabó el tiempo de ver la televisión, entiendo que estás enojado porque se acabó el tiempo de ver televisión, sin embargo, no puedes estarte pegando porque eso te lastima eh, y, no está bien, y no podemos cambiar el tema de, no podemos expandir el tiempo de ver la televisión, pero puedes jugar 5 minutos con tus juguetes, por ejemplo. Y ahí se respeta el límite de no ver la televisión, se respeta su emoción y se valida y se da un espacio de seguridad. Mira, qué interesante, porque, y vuelvo a lo mismo, mencionaste algo que me dejó pensando mucho, que fue lo de validar la emoción y ya no solo validarla, sino dársela a entender y aparte entender las emociones como algo no negativo, sino positivo. Porque como tú mencionas, cuando uno dice berrinche ya le está dando una connotación negativa, de niño berrinchudo, no se sabe comportar. Y qué interesante es partir desde allí y entender que el berrinche es natural, los lloros, los enojos, incluso hasta podría decir ciertos pataleos son pues, algo natural porque el niño no identifica sus emociones. Y qué Ujú, importante es hacer que el niño identifique dichas emociones como le están sucediendo. A ver si entendí bien. ujú. El niño tiene un desburro, ¿cómo lo mencionaste? ¿Desregulación? Desregulación emocional. Ajá, Pongamos enojo. ajá. Empieza a patalear. Para controlarlo o para actuar de forma correcta, por así decirlo, es primero darle su espacio, Ujú, que vuelva a retomar, que se calme un poco, que tome un poco de aire, que, pues, por así decirlo, que vuelva al plano, por así decirlo. ajá. Una vez que ya está más tranquilo, se le menciona el sentimiento que tuvo, el Ujú, enojo, tristeza o ese tipo de situaciones, para que el propio niño los vaya identificando. ujú. ¿Ok? Después de que identifique el sentimiento y que pase todo esto, se trata de dialogar para llegar a un acuerdo. Importante que no fracture los límites que hemos establecido con anterioridad. Después de establecer este acuerdo y que todo se lleve a cabo, ¿hay algún paso más que deba de seguir? Eh, pues, por ejemplo, si se rompió un límite o algo así, recordar que eso no se puede hacer, porque, y mencionar por qué, ¿no? O sea, si él quiere seguir viendo la tele, pero ya son las 9 de la noche, entonces no puedes seguir viendo la tele porque tienes que bañarte, porque mañana vas a la escuela, recuerda, y como hacer, dar una explicación del por qué existe ese acuerdo, ¿no? No solo decir, o sea, porque yo lo digo que ya no puedes ver la tele y listo, ¿no? O sea, sino más bien darle las explicaciones del por qué ya no se puede seguir haciendo esa actividad, ¿no? Eh, para que a lo mejor no puedo decir que pasa una vez y aplicas esto y ya nunca más va a volver a pasar, ¿no? Mm, O sea, va a llevar un tiempo, pero él poco a poco va a ir procesando esa información y probablemente ya no ocurra esa desregulación emocional por esa situación, porque él ya hizo consciente la información que tú le estás dando. claro, y es importante esto. Yo me acuerdo la primera vez que me llevaron al psicólogo, a mí no me habían dicho por qué y yo no le quería contar nada al psicólogo. Y eso tiene mucho sentido porque hay que explicarle al niño de por qué lo llevas o por qué son estas situaciones. No solo el decir porque yo soy tu padre o porque yo soy tu figura de autoridad, lo que sea, Ujú, ya que el niño pues no va a entender o no va a racionalizar todo lo que está sucediendo. ujú.
que volvemos a lo mismo, ¿no? Es como pensar que el niño ya es un adulto chiquito. Ujú, Tocamos el tema del enojo y bueno, de los berrinches, sí. ajá. Ahora me gustaría irme con algo un poco más difícil, que sería el estado anímico con relación a pues cierta depresión o cierta parte más relacionada con la tristeza. O sea, ¿cómo identifico cuando un niño está triste y qué debo de hacer en esas situaciones? Porque pues por lo general, qué bendición pensaría el padre de que mi hijo no moleste, se quede quieto, se quede en su cuarto, dormido, o lo Ujú. que sea, ¿no? Uno pensaría que pues, qué buen niño, qué bien portado está, pero pues también tiene que ver con su estado de ánimo. Ujú. Como figura de autoridad, como padre, como comento, ¿qué puedo notar y qué me puede dar indicios de que mi hijo no está bien emocionalmente con respecto al tema de pues, depresión o ciertos sentimientos de tristeza que puede llegar a tener? Pues hay varios como focos rojos que nos pueden indicar que puede haber algo ahí, ¿no? ¿Ok? Eh, si mi hijo o mi hija antes jugaba mucho tiempo, pasaba mucho tiempo ya haciendo actividades que le gustaban y de pronto ya no lo hace. eh, si ya pasa más tiempo a solas, se está aislando poco a poco, ya no quiere pasar tiempo con la familia, con su círculo cercano. eh, si hay conductas que ya no hacía, o sea, por ejemplo, regresivas, me refiero, pues a lo mejor ella ya eh, tenía control de esfínteres, pero ahora de nuevo moja la cama, si no quiere permanecer tiempo a solas, o sea, que son muy, a lo mejor como contradictorias, ¿no? Si ya no quiere pasar tiempo a solas o si quiere pasar mucho tiempo a solas, ¿no? Pero Ok, va dependiendo de cómo es mi hijo o mi hija en la cotidianidad y que de repente hay un cambio, ¿no? O sea, eh, que empiece a comportarse de una manera diferente a la que solía hacer, pues creo que es una alerta para checar cómo qué está ocurriendo ahí. ok. Y yo como pues padre o figura de autoridad, ¿qué puedo hacer si noto esto? Eh, no me refiero a llevarles coro, porque debería ser algo obvio. Aquí en CEIP los podemos recibir con todo gusto, pero yo como padre o como tío, como lo que sea, ¿qué puedo Ujú, hacer para ayudar a bueno, al niño en cuestión? ujú. Pues creo que es muy importante que independientemente de que esté sucediendo algo, ¿no? Pues siempre estar presente en la vida de ellas y ellos, ¿no? Como el interesarte en lo que está ocurriendo en su escuela o con sus amigos, amigas, qué es lo que le gusta hacer, cuáles son como los personajes favoritos del momento, como el proponer actividades con ellos y si yo noto algo extraño, pues también como ya he construido una base de confianza, pues tal vez puedo animarme como a preguntar, como he notado que está pasando esto, no sé si algo está ocurriendo, porque luego a veces pensamos que las niñas y los niños no saben lo que está pasando, ¿no? O sea, o que, no, pero él ni me va a decir nada, o él cómo me va a decir, o cosas así, ¿no? Como que siempre invalidamos su, su pensar, su sentir, y pocas veces les damos como esa palabra. Entonces, pues lo más sano, en mi opinión personal, es como darles esa voz para que sean ellos quienes nos cuenten qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y tal vez ellos también lo aprecien y digan como, ah, entonces, pues mis papás también están interesados en lo que pienso y están preocupados por mi bienestar. Que si bien no ocurre así, y ellos pues, no cuentan algo que está sucediendo por temor o por cualquier otra cuestión, pues también es importante como acudir con el psicólogo, con psicóloga o hacer chequeos, ¿no? Si estas conductas también aparecen en la escuela o en actividades extracurriculares con sus amigas, con sus amigos, o si solo está ocurriendo en la casa, ¿no? Para que nos dé más información y podamos tener
pues un mejor acompañamiento con nuestras hijas. Claro, y como lo mencionas, es luego muchas veces pensamos que los niños, a lo mejor no es la palabra más correcta, pero son muy inocentes, muy tontos para darse cuenta de los Ujú, problemas de los adultos, ¿no? Dicen, ay, no es que yo como adulto, pues es mi problema y no se lo debo contar a nadie más, o no debo de meter, pero el niño también lo resiente, también lo ujú, ve. Si ve que su mamá está triste, su papá está triste, pues no está menso, evidentemente sí. va a sentir esa tristeza. Ujú, Eh, Como último tema, para ir cerrando, porque ajá. también me gustaría hablar de otro tema más adelante contigo, pero como último tema, así rápido, el castigo físico. ¿Ayuda, no ayuda? ¿Está bien, está mal? ¿Qué me puedes contar de eso? No, es lo peor que pueden hacer. ¿Ok? Em, sí, claro, o sea, los castigos al final van a extinguir una conducta eh, en la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces por eso antes decían como, no, hombre, con una nalgada y santo remedio, ya no lo Ujú. volvieron a hacer. Pues sí, obviamente, porque el niño te tenía miedo, ¿no? O sea, yo ya no lo quería hacer, pero para que ya no me volvieran a pegar. Pero entonces el niño entendió, comprendió que lo que estaba haciendo estaba mal, era una conducta que no debía de hacer y por qué no la debía de hacer. Probablemente y la mayoría de las veces, pues me atrevería a decir que no, o sea, no volvió a hacer eso por miedo y no porque entendiera eh, como todo el contexto de la conducta. Y entonces, pues van a crecer con ese miedo de, de equivocarse, ¿no? No se les está dando ese permiso a equivocarse y a aprender de esos errores. Entonces, pues Eh, aparte tiene muchísimas más consecuencias negativas para ellos. Entonces, pues definitivamente el castigo físico y emocional no están bien. Claro, como tú dices, sirven para extinguir la conducta, pero no entiende el por qué y después termina creando gente que está más predispuesta a la violencia, de que a Ujú, mí me enseñaron así, yo te voy a enseñar igual. exacto. Bueno, Arely, ha sido un episodio corto, pero me gustaría hablar de, y esto también va por ustedes, para que estén atentos al canal, del siguiente tema. Me gustaría hablar de pues, niños que a lo mejor tienen un problema con capacidades, con diferentes capacidades, ya que pues por lo general este podcast estuvo muy enfocado a problemas muy, no quiero decir superficiales, pero que muchas veces son comunes. En cambio, después sabemos que también hay personas que tienen una dificultad extra por ciertas condiciones con las que nacen. Me Ujú, gustaría hablar de ese tema contigo porque creo que también es muy tabú y sobre todo aquí en México, donde vemos un niño con, dentro del espectro autista o con un síndrome, pensamos, uy, pues yo no sé del tema, no me meto, o situaciones si ignoramos hasta cierto punto esas problemáticas. Entonces, ¿qué te parece el tema? sí, sí, creo que es un tema muy interesante y que muy necesario, ¿no? Como darle esta visión neuroafirmativa en el que no tratamos como de incapacitar o de excluir, de hacer a un lado, de hacer menos a las personas que cuentan con algún síndrome o con alguna cuestión, sino más bien incluirlas dentro de pues del mundo, ¿no? Ser más Sí, inclusivos. dentro de la sociedad. Ajá. Bueno, Aurelia, ha sido un placer tenerte aquí. Ojalá y podamos volver a repetir con respecto a este tema. Y a ustedes, queridos espectadores, oyentes, escuchas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que sea de ayuda. Yo definitivamente cuando salga se lo voy a pasar a mis tíos y a mi padre. Espero que ustedes también, si tienen un hermanito, un primo, o mismamente son padres, esperamos que les haya ayudado. Y Areli, ¿dónde te podemos encontrar? Yo, ¿a quién se? Aquí en Safe estarán saliendo pues la ubicación o también el contacto de Areli por si les llegó a interesar o les llegó a gustar. Con toda confianza los podemos atender aquí. Muchas gracias Areli una Sí, vez más gracias a y ustedes. gracias a ustedes. ¿Algo que te gustaría agregar? Eh, no, nada, muchas gracias por la invitación y que ojalá sea información válida y de mucha ayuda para ustedes.
Bueno, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.